Diálogos sobre el Libro de Mormón. 2 Nefi 31-33. Bienvenidos a otra sesión de nuestros acostumbrados diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Gage Strathern y hoy me acompañan mis amigos y colegas Keith Wilson, Michael Rhodes y Stan Johnson. Todos pertenecemos al Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. Hoy analizaremos las palabras de despedida que Nefi pronuncia al concluir su registro. Me encantan estos capítulos. Nefi ya no es el joven que era al abandonar Jerusalén, sino que es un profeta con muchos años de experiencia como profeta del Señor. Al escribir estos capítulos, Nefi parece hacerlo con un tono meditativo. En el primer versículo dice: «Y ahora, amados hermanos míos, yo, Nefi, ceso de profetizaros, y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer, ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob». Al saber que su tiempo y sus oportunidades de escribir son pocas, me parece muy interesante el tema al que Nefi prefiere referirse. Es casi como si, al terminar su larga vida, se preguntara: ¿qué cosas omití mencionar? ¿Cómo puedo resumir, por así decirlo, algunas de las cosas más importantes que las personas que leerán mi registro deben saber? Es por eso que no me parece casual que escoja referirse a la doctrina de Cristo. Bien, en el capítulo 31 hallamos una suerte de introducción y conclusión. En el segundo versículo dice: «Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo». Y luego, si saltamos al versículo 21, leemos: «Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda. Y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin». De modo que todo este capítulo, aunque el tema se filtra gradualmente al 32, se centra en lo que constituye la doctrina de Cristo. También creo que es interesante que repita lo que está haciendo. El presidente Packer a menudo dice que como oradores y maestros tratamos de abarcar demasiado y que tenemos que declarar lo que debemos decir y reiterarlo, reiterarlo y reiterarlo una vez más. Y eso es lo que Nefi hace aquí ciertamente. En verdad repite lo que ya ha dicho para asegurarse de que comprendamos la doctrina. Bien, entonces Nefi comienza aquí, y en mi opinión, parece estar reflexionando sobre la gran visión que tuvo del árbol de la vida y el llamamiento en el cual se le mostró el ministerio terrenal del Salvador y su bautismo que Juan el Bautista efectuaría. Keith, ¿podría leer los versículos 5, 6 y 7, por favor? Por supuesto. Bien. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo pecadores, de ser bautizados en el agua? Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? Detengámonos aquí un instante. Disculpe, también No hay interrumpo así a mis alumnos. Bien, yo creo que... No es mala educación interrumpir cuando se es el maestro, al menos eso le digo a mis alumnos. En Mateo particularmente, hallamos el relato del bautismo del Salvador, en el que es evidente que Juan el Bautista no quiere bautizar a Jesús. Dice: «Aguarda un instante, yo necesito que tú me bautices a mí». A lo que Cristo responde: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia». La Biblia nunca define realmente lo que significa cumplir con toda justicia. Este es uno de los grandes pasajes del Libro de Mormón en el que se define esto, y nos ayuda a comprender lo que el Salvador trataba de explicarle a Juan. El versículo 6 dice: «Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos».
Aquí hallamos 4 puntos que Nefi trata de enseñarnos. En primer lugar, cumplir con toda justicia significa demostrarnos algo a nosotros, los seres humanos, aunque también constituye una declaración para su Padre. Cristo desea demostrarnos que Él se humilla ante el Padre. Si existía alguna persona con derecho a decir, no tiene sentido que yo cumpla con este mandamiento o no necesito cumplir esto, tal persona era el Salvador, ¿verdad? Juan bautizaba para el arrepentimiento de pecados y él no tenía ninguno, así como tampoco necesidad de bautizarse. Sin embargo, quería asegurarse de que todos nosotros sepamos que es humilde. No se trata de qué derechos tenga ni nada por el estilo, sino de que estaba dispuesto a humillarse y hacer cualquier cosa que fuera necesaria. No obstante, también era una forma de decirle al Padre, seré obediente. En esto hay varias enseñanzas importantes. Cuán importante es que seamos sumisos, mansos y humildes, y sobre todo que lo seamos aún más en momentos en que carecemos de esta actitud. ¿No fue el presidente Benson quien dijo una vez, estamos preparados para progresar cuando ser obedientes ya no nos molesta? Sí. Sí, es lo mismo. De hecho, el presidente Packer dijo una vez, supe que mis hijos no necesitaban que los supervisáramos cuando ya no les molestaba que lo hiciéramos, cuando dejó de importarles si los cuidábamos o no. Entonces supe que estarían bien. Luego en el versículo 9 dice, y además esto muestra a los hijos de los hombres, el que Cristo se haya bautizado, la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles Él puesto el ejemplo por delante. Entonces, resulta interesante que encontremos aquí 2 adjetivos, la angostura de la senda y la estrechez de la puerta. ¿A qué se refiere la palabra angostura? ¿Qué quiere decir con la palabra angostura? Es un sinónimo de estrechez. Nefi recalca que solo existe un sendero muy angosto para entrar allí. No es posible desviarse ni siquiera un poco, ya que no entraríamos. Es una puerta y un sendero estrechos. A eso se refiere. Yo lo busqué en el diccionario y también es una manera antigua de decir que el sendero es riguroso, que no va a ser un camino fácil necesariamente. Se trata de algo que requiere que trabajemos y pienso que eso se deduce del énfasis puesto en la estrechez de la senda. Después en el versículo 10 dice, y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por ello debemos bautizarnos y hacer las cosas que el Salvador desearía que hagamos. ¿Qué otras cosas se destacan en este capítulo? Bueno, la definición de la doctrina de Cristo no incluye solo el bautismo, sino también el arrepentimiento, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Lo llamativo de esto es que Nefi da testimonio y luego dice, vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautiza en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Y después, en el 15, agrega, y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. De modo que aquí tenemos a un profeta de Dios, a Jesucristo y a Dios el Padre en persona que testifican de la importancia de la doctrina de Cristo que se enseña en este capítulo. No sé de otro pasaje de las Escrituras en que hallemos a los 3 testificar de esta manera. Además de que al leerlo también recibimos el mismo testimonio del Espíritu Santo, por supuesto. Nefi nos enseña aquí una doctrina muy poderosa y hace una reseña de las enseñanzas de su vida y de lo que considera como profeta de Dios que es más importante que nosotros sepamos hoy. Michael, me gustaría continuar con ese tema un poco más. ¿No les parece llamativo que en su último discurso, o lo último que Nefi desea decir, sea lo que nosotros consideramos como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio? ¿Por qué no nos habla de temas como el prometido seguro o algo de ese tipo? Es porque quiere hablarnos de lo básico. En el proceso de la traducción, estos resultaron algunos de los últimos capítulos que el profeta José Smith tradujo. Me pregunto si en parte Nefi no está tratando de preparar una vez más al profeta José y de enseñarle, ya que este es el primer pasaje del libro de Mormón que explica con esta claridad los primeros principios y ordenanzas del Evangelio y los expresa casi como nuestro artículo de fe. Es muy inspirador para mí,
que Nefi instruya en cierto modo a José Smith y a los primeros líderes de la Iglesia sobre los fundamentos del Evangelio, y que no desee complicarse profundizando, sino que se concentre en lo básico. En el versículo 20 encontramos otros elementos adicionales. Nefi habla sobre un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Lo que quiero decir es que este capítulo puede constituir un resumen perfecto del Evangelio de Jesucristo tal como el Salvador lo enseñó durante su ministerio terrenal. Nefi lo incluye todo aquí y dice, esta es la senda. Sherem también dirá esto más adelante. Es cierto que es un anticristo, pero cita a Jacob y habla de la doctrina de Cristo. Sherem dice que Jacob habla de la doctrina de Cristo y que la llama Evangelio. Son lo mismo, y si buscamos aquí la definición de la doctrina de Cristo y lo que el Salvador enseña sobre el Evangelio en 3 Nefi, descubriremos que se refiere a los mismos principios importantes. En mi opinión tenemos las puertas que son, por supuesto, la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Y entonces ya nos hallamos en el sendero. Además, notemos que Nefi es uno de los pocos profetas que utiliza la palabra sendero. Yo me imagino que al final del sendero estrecho y angosto hay una puerta, si se quiere, y el guardián de la puerta es el Santo de Israel. Y allí, él no emplea ningún sirviente. Algo que a mí me ha servido de ayuda es pensar que para llegar de la primera a la segunda puerta debemos procurar y seguir las impresiones del Espíritu, y así llegaremos hasta el guardián de la puerta, y si logramos pasarla entonces nos irá muy bien. Los versículos 19 y 20 son especialmente importantes para mí. Mi abuela y mi madre se bautizaron en una pequeñísima rama de la iglesia en 1958, pero les tomó 6 meses a los misioneros lograr que se comprometieran a hacerlo. Años después, recuerdo una ocasión en que mi abuela estaba sentada relatándome sus experiencias y me dijo, jamás he olvidado que el día en que me bauticé, el hermano Allen Campbell habló durante el servicio bautismal y leyó los versículos 19 y 20. Ya hemos leído el 20, pero no el 19. Permítanme hacerlo. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó todo hecho. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante. Yo era muy joven, pero recuerdo a mi abuela sentada explicándome el impacto que esto le había causado, y que al entrar por la puerta y bautizarse había entendido que no era suficiente. Debía continuar y seguir adelante en el Evangelio. Hoy, al contemplar la vida de mi abuela, que siempre perteneció a una diminuta rama de no mucho más de 5 o 6 personas, veo cómo ella tomó esta admonición literalmente y entiendo que debo seguir trabajando, mantener firme mi testimonio y seguir viviendo el Evangelio. Qué gran ejemplo fue para mí crecer viéndola aplicar estos versículos. Es por ello que constituyen algo tan personal para mí. No puedo evitar recordar cuando Pablo le dice a Timoteo, en parte, eres de la manera que eres debido a tu abuela y a tu madre. Es lo que me vino a la mente al escuchar este relato. Gracias. Me encanta la frase seguir adelante con firmeza en Cristo. ¿Y a qué se refiere el versículo 20 con ser firme en Cristo? ¿Significa vivir su vida y su ejemplo? Es muy fácil cubrirnos con el manto de la religión, por así decirlo, en los momentos en que se supone que debemos ser religiosos y después quitárnoslo. Nefi habla de esta firmeza en Cristo y luego menciona un fulgor perfecto de esperanza. En la vida enfrentamos mucho desaliento. Las cosas no siempre nos salen bien, en especial e incluso cuando estamos haciendo lo correcto. Pero este versículo parece amonestarnos. Miembros de la Iglesia, una vez que estén en el sendero de Cristo, no piensen que siempre les será fácil solo porque son justos. Deben conservar esta esperanza en Cristo. La Escritura dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que significa que debemos en verdad aplicar estas cosas y no limitarnos a una simple meditación, como diría el elder Maxwell. Luego Nefi habla del amor por Dios, de deleitarnos en la palabra y perseverar hasta el fin. Creo que la frase perseverar hasta el fin es parte de la clave del verdadero objetivo de Nefi, conforme continúa hablando en el capítulo 32. ¿A qué se refiere con perseverar hasta el fin? Muchos usamos perseverar en el sentido de resistir. Yo no creo que sea eso lo que dice. Pienso que dice, comenzarán a pasarles distintas cosas. Deben empezar a vivir hasta el fin.
El elder Maxwell utiliza una frase que acuñó para denominar esto, es perseverar bien. ¿Hay algo en el capítulo 32 que quisieran destacar? Sí, en el versículo 3, aunque aparece también en el 20 del capítulo previo, se explica que debemos deleitarnos en las palabras de Cristo, porque nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Las fuentes de las palabras de Cristo son, por supuesto, las Escrituras, los profetas vivientes y las impresiones del Espíritu. Todo ello nos dirá exactamente lo que debemos hacer. Nunca tendremos que titubear o preguntarnos qué hacer, ya que tenemos las instrucciones para poder permanecer en este sendero estrecho y preciso, a fin de obtener la exaltación. ¿Y no es parte de perseverar bien? Es decir, el saber lo que Exactamente. debemos hacer para perseverar bien o continuar, y el saber que las palabras de Cristo están para ayudarnos, guiarnos y dirigirnos. Hay otro comentario que quisiera añadir. Aunque Stan ya lo aclaró muy bien, quisiera subrayar lo que mencionó. Las palabras de Cristo ciertamente incluyen las Escrituras, pero no se limitan a ellas. La frase palabras de Cristo tiene una conexión tan directa con las Escrituras que al leerla de inmediato hacemos esa asociación. Aquí tiene un sentido más amplio, incluye las Escrituras, pero es la dirección en la que el Señor nos señala para guiarnos en la vida. En el versículo 5 se recalca eso. Si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. No escucharemos a las Escrituras ni a los profetas vivientes, salvo que tengamos un testimonio personal del Espíritu, quien constituye la mayor guía. En el versículo 7 dice, el Espíritu hace cesar mis palabras. Y en el 3, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Parece que todo apunta al Espíritu Santo. ¿No es un concepto curioso que el perseverar hasta el fin sea en realidad aprender a vivir nuestra vida con la compañía del Espíritu del Señor? Hay tantas cosas que no podemos estipular y que van a suceder. Sin embargo, el Señor puede guiarnos mediante el Espíritu en nuestro camino personal. Me encanta que diga que nos mostrará todas las cosas. Además, no atribuimos el suficiente mérito al Espíritu Santo. El elder Packer ha hablado sobre vivir muy por debajo del nivel en que el Señor desea. Hay otro pasaje de las Escrituras con palabras similares, donde se menciona al Espíritu. En Moroni 10:5 dice, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todo. Pienso que si es importante para nosotros, también lo será para el Señor, y Él nos va a ayudar a revelar esas cosas, y no solo algunas, sino todas. El pasaje dice todas las cosas. En una ocasión, Elder Oaks mencionó algo que jamás he olvidado. Refiriéndose al Espíritu, dijo, no es que necesariamente escuchemos o veamos algo, sino que simplemente llegamos a saberlo. Al oírlo pensé, qué gran manera de describir cómo trabaja el Espíritu en nosotros. Bien, pasemos al capítulo 33. ¿Va a olvidar los versículos 8 y 9? Yo le quitaría puntos si fuera su maestro. ¿Está bien? Entonces analice el 8 y el 9, por favor. Muy bien. El 8 y el 9 parecen decir que existe un umbral que debemos cruzar en este deseo de obtener el Espíritu y vivir por él, y de perseverar hasta el fin y conocer todas las cosas. Existe un umbral que Satanás usará en nuestra contra cada vez que intentemos orar. ¿Lo han notado? Nos levantamos a la mañana y experimentamos cierto titubeo antes de arrodillarnos. O en ocasiones, cuando sentimos la impresión o tenemos la necesidad de orar, aparece una especie de resistencia en nosotros. Creo que se trata de la naturaleza caída de este mundo y de que Satanás desea evitar que oremos. El versículo 9 dice que no debemos hacer nada sin orar y reconocer la mano del Señor primeramente, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Es decir, cuando nos esforzamos por orar, nos suceden cosas buenas porque le hemos pedido al Señor que nos guíe en todo. Oh, disculpe, continúe, por favor. Y no hagamos nada indigno de orar pidiéndole al Señor que nos bendiga al hacerlo. Correcto, muy cierto. Disculpe, Stan. Iba a decir que el presidente Eyring mencionó una vez que el Señor nos ofrece que hagamos el convenio de recordarlo siempre y nos da la admonición de orar siempre a fin de que oremos y depositemos nuestra confianza en Él, ya que es nuestra única seguridad. Se trata de la idea de orar siempre, de tener este sentimiento en el corazón y de estar preparado para ofrecer una plegaria. Ahora la apresuraré para analizar el capítulo 33. Sé que es uno de sus preferidos. Bien, no hay problema.
Es cierto, me gusta porque aquí conocemos a Nefi. Siempre he considerado muy elocuentes los versículos del 1 al 3. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Qué bueno que escribió esto, pero ¿qué será lo que no pudo escribir? Yo no estoy de acuerdo con él. Creo que Nefi escribe con gran poder. Es verdad. Pero he aquí hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Me pregunto qué ocupará los pensamientos y el corazón de Nefi en este momento. Él ha dedicado su vida al reino, al evangelio y a llevar estos anales para bendición de nuestras vidas. Sin embargo, presiente que nosotros los vamos a ignorar. O tomarlos a la ligera. Correcto. Por eso en el 3 dice, mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor especialmente para mi pueblo, porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos, y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Tal es su esperanza, ¿verdad? Por difícil que sea que el pueblo las estime o no como él lo hace, Nefi cree que de algún modo Dios hará que estas palabras sean poderosas e importantes para la gente. Debo confesar que esto de que sus ojos bañen la almohada de noche me recuerda a mi querida esposa. Ella piensa en los niños toda la noche. Incluso hace comentarios como, ¿qué piensas que pasará con este niño y con este otro? Y yo le contesto, mi amor, duérmete, por favor. Por eso, al leer esto, pensé en cuánto se asemeja a una madre amorosa que se preocupa mucho por sus hijos. He considerado ese versículo que dice que aquellos que endurecen sus corazones apartan al Espíritu Santo y consideran estos escritos como nada. Y hay algo que odio confesar al respecto, pero que en verdad me ayudó a entender esto. Cuando era adolescente no teníamos mucho dinero. Crecí en una familia numerosa en la que solo contábamos con un ingreso fijo, pero mis padres se las arreglaron para comprarme una hermosa edición misional de las Escrituras, la cual no valoré mucho, a decir verdad. La llevaba fielmente a la iglesia, pero me molestaba que algo que yo no apreciaba fuera mi único regalo de Navidad. Una vez un amigo me preguntó si tenía un trozo de papel que no sirviera para desechar su goma de mascar. Y como yo no tenía ninguno, arranqué un gran pedazo de papel de mis escrituras y se lo di. Cuando al fin llegué a armar las escrituras en el campo misional y entendí las palabras de Nefi, cada vez que veía esa página rota pensaba, ¿cómo pude haber tratado algo tan valioso como si fuera nada? Imagínense cómo me sentía. En el versículo 10 hallamos lo que hace estas cosas más valiosas. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Por ello son tan importantes para Nefi. Se trata del poder que él considera que tienen en cuanto a lo que nos enseñan sobre el Salvador. Me gusta mucho el 11. Me impresionó algo que Keith me preguntó el otro día, y es si sabremos el color de ojos de Nefi. Y yo pensé, si no es así es porque no prestamos atención, ya que nos encontraremos cara a cara ante el tribunal de Dios, y pienso que le daremos un informe. Al menos en el sentido de que seremos responsables por cómo hayamos tratado este libro y sus escritos. Me encanta la naturaleza humilde de Nefi en este capítulo. En el versículo 10 es muy evidente que no le importa el mérito personal que se atribuya o que creamos en sus palabras solo porque Él las escribió. Solamente desea que creamos en Cristo y que vengamos a Él. ¡Qué gran persona! Luego, lo último que dice en los versículos 13, 14 y 15 es muy elocuente para mí. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo. Me voy hasta que venga ese gran día.
Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrero día. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Una vez un alumno me destacó algo que notamos en esta última porción, y es que en el primer libro de Nefi particularmente, el Señor repite a Nefi desde el comienzo que si él guarda los mandamientos, prosperará en la tierra. Es así que en los libros primero y segundo de Nefi lo vemos esforzándose por ser obediente, lo cual no siempre le es fácil, pero él lo hace porque el Señor le ha mandado obedecer. No obstante, aquí, al final de sus días, Nefi pronuncia la frase «debo obedecer». No creo que se deba a un temor de ser aniquilado o algo así, sino a un sentimiento que le brota del interior, algo que le indica que debe obedecer a Dios debido a las grandes cosas que aprendió. En mi opinión, esta parte es muy elocuente. Michael, ¿quisiera resumir lo que analizamos, por favor? Por supuesto. En el capítulo 31 hablamos de la doctrina de Cristo, de la necesidad del bautismo, de que Jesús mismo, aunque era perfecto, debía darnos el ejemplo a todos. Mencionamos la fe en Jesucristo, el don del Espíritu Santo, el arrepentimiento, el perseverar hasta el fin con un fulgor perfecto de esperanza y amor, todos los elementos que son la esencia misma del Evangelio de Jesucristo, y todo esto acompañado del testimonio de un profeta. Luego tenemos la voz del Hijo de Dios, Jesucristo, y la del Padre, quienes subrayan la importancia de estas doctrinas. En el capítulo 32 se nos manda deleitarnos en las palabras de Cristo y escuchar al Espíritu para recibir guía y que se nos muestre todo lo que debemos hacer. Además, dice que la oración es una parte esencial en este proceso y que el espíritu malo nos enseña a no orar. En último lugar, encontramos el conmovedor testimonio de Nefi, al final, que recalca que estas son palabras claras, tan claras que nadie podría malinterpretarlas. Dice, me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús porque Él ha redimido mi alma del infierno. En verdad, disfrutaré encontrarme cara a cara con Nefi. Le daré un gran abrazo y le agradeceré por estas gloriosas escrituras que nos ha legado. Disculpen. No hay problema. Muchas gracias por todos los comentarios que han compartido con nosotros. Gracias.